Ahí estamos de regreso con más de Revirados en este momento donde hablamos de temas internacionales. ¿Qué sucede con la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, que está cayendo en picada ante su competidora Hillary Clinton? ¿Qué sucede en Turquía con el último atentado que ha sucedido, entre otros temas que nos va a hablar nuestro compañero? Para eso llegó el día de temas internacionales y estamos con Carlos Serenelli. Muy buenos días, y lo que hay en Turquía es una gran confusión sobre el atentado del pasado sábado en cuanto a sus autores. Un atentado mortífero, 54 muertos según el último balance, durante una boda que se estaba registrando en ese país muy cerquita de la frontera con Siria. Y aunque en un primer momento se habló de determinadas informaciones sobre la autoría, después esto fue contradicho. Turquía ignora totalmente quién es el responsable de ese atentado del sábado durante una boda en ese país. Así lo señaló ayer el primer ministro turco, Binali Yildirim, sembrando la confusión. Ignoramos totalmente quiénes son los autores de ese atentado. Las informaciones sobre los autores y el nombre de su organización son desgraciadamente inexactos, afirmó el primer ministro. Contradijo así lo que había informado el día anterior el presidente Erdogan, quien había señalado que el autor del atentado fue un chico de entre 12 y 14 años de edad vinculado al grupo Estado Islámico. En medio de estas contradicciones siguen las investigaciones para determinar quién fue entonces el autor de la masacre. El lugar donde se produjo el atentado, la localidad de Gaziantep, está cerca de la frontera con Siria. Las autoridades turcas señalaron que esa frontera debe ser completamente limpiada del Estado Islámico. En ese sentido, Turquía lanzó una nueva ofensiva en la región. Este atentado es el más mortífero en Turquía en lo que va del año. La mayoría de los 54 muertos son además menores de 18 años de edad. De los heridos, 66 siguen hospitalizados y 14 están graves. Los novios sobrevivieron a la matanza y están hospitalizados, pero sus heridas no son graves. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de algo que también tiene que ver con la religión y con el mundo musulmán, pero en este caso el burkini. ¿Qué es el burkini? Pues una derivación del burka, que es la vestimenta tradicional que se usa en algunos países con religión islamista. El burkini es una adaptación de ese burka para usar en balneario. Se trata de un traje de 2 piezas capaz de cubrir la cabeza de manera integral. En Francia, varias localidades costeras prohibieron el burkini. Niza es la más reciente en hacerlo. Antes fue Cannes. No corresponde con nuestro ideal de relación social, afirman las autoridades francesas. Esto, no obstante, contribuyó curiosamente a alimentar las ventas de esta prenda de baño islámica, según afirmó hoy su creadora, la australiana Aeda Zanetti. El domingo, dijo, recibimos 60 pedidos online, todas de personas no musulmanas. En otros países rechazan y critican esa prohibición del uso del burkini, como por ejemplo en Canadá, donde un grupo de diputados canadienses presentó un proyecto para prohibirlo, pero ha sido rechazado ese proyecto por las autoridades, que creen que eso es una discriminación hacia el mundo islámico. Seguimos con más noticias. Venimos ahora a Sudamérica, concretamente al vecino país de Brasil, donde se aprestan a iniciar la fase final del juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Fase final que va a comenzar el próximo jueves en el Senado. Recordamos que a Dilma Rousseff se la acusa de realizar una operación financiera para maquillar el déficit fiscal antes de las elecciones. Muchos han sido los intentos para frenar este juicio político, pero sin éxito. El viernes, diputados del Partido de los Trabajadores pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la suspensión del proceso contra Dilma porque dicen no hay un delito imputable, sino un golpe de Estado. La presidenta suspendida dijo por su parte que si no es destituida convocará a un plebiscito para que la ciudadanía decida si se adelantan las elecciones presidenciales que deberían realizarse dentro de 2 años. Dilma Rousseff está suspendida, recordamos, de su cargo desde el 12 de mayo y por lo tanto pasado mañana, el jueves, comenzará esa etapa clave, crucial de la fase final del juicio político en su contra, si es que no pasa algo antes frenándolo, aunque todo parece indicar que no será así y que el juicio político seguirá adelante.
Y nos ocupamos ahora del Mercosur, que está atravesando una seria crisis producto de la polémica que hay en torno a la presidencia de Venezuela de ese bloque. En ese sentido, se está intentando destrabar esta crisis. Concretamente, intentarán hacerlo hoy en una reunión en Montevideo de coordinadores del Mercosur. Un Mercosur que atraviesa, como decíamos, una de sus peores crisis desde su fundación en el año 1991. El mes pasado, Venezuela debía asumir la presidencia rotativa del Mercosur, desde donde coordinaría por 6 meses la agenda, pero Brasil, Paraguay y Argentina se oponen. Paraguay pidió a Venezuela que libere a los opositores presos. Argentina, en tanto, quiere un gobierno colegiado del Mercosur hasta que asuma la presidencia en enero próximo, mientras que Uruguay es el único país que apoya a Venezuela para presidir este bloque. Desde Uruguay se sumó hace poco una denuncia de apriete, entre comillas, por parte de Brasil, como para que Uruguay se oponga también a que Venezuela asuma la presidencia temporal del Mercosur. Eso es lo que fue señalado, pero eso fue rechazado por los demás países que se oponen a esa presidencia de Venezuela. Dicen que no ha habido ninguna coacción contra Uruguay. A todo esto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó que dejen sus puestos en 48 horas los funcionarios que ocupen cargos directivos en 5 ministerios y hayan firmado a favor de un referendo revocatorio en su contra, impulsado por la oposición, referendo en el cual se está atravesando la última etapa de recolección de firmas antes de su convocatoria. Y vamos a hablar en último término de Estados Unidos, concretamente del polémico Donald Trump, que ya prácticamente no sabe qué hacer para lograr recuperar terreno ante la caída que está sufriendo las encuestas, con ya más de 8 puntos de diferencia según los últimos sondeos respecto a su rival, la demócrata Hillary Clinton. El republicano Donald Trump cambió su jefe de campaña al desplazar a Paul Manafort. Además, está teniendo un discurso más moderado y pidió disculpas por haber dicho cosas equivocadas. Por otra parte, Trump exhortó ayer a Bill y Hillary Clinton a cerrar la Fundación Clinton, una importante fundación caritativa que captó $2.000 millones desde su creación, intentando presentar a su rival a las presidenciales como una mujer corrupta. En otro orden, Donald Trump prometió ayer ser justo pero firme con los casi 11.000 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, 11 millones de inmigrantes, que viven en Estados Unidos de manera ilegal, un cambio de tono que ha generado cuestionamientos sobre si Donald Trump se está retractando de sus promesas previas de efectuar deportaciones masivas, todo esto en el campo de la campaña presidencial para las elecciones del próximo mes de noviembre. Y con esto cerramos nuestro resumen de hechos internacionales en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Serenelli. Entonces, un interesante panorama de lo que ocurre en todo el mundo. Veremos qué sucede con la campaña para presidente de los Estados Unidos, que estamos muy lejos de ese lugar, pero sin duda alguna tiene que ver un poco con lo que va a pasar a posteriori en la política internacional. Bien, te esperamos la próxima semana, Carlos. Hasta el próximo martes, nos vemos. Y a nosotros nos queda también más análisis de distintos temas, pero en este caso de la mano de un internacional. Él es Rulo Espínola, que está en el próximo bloque, así que no se mueva. Ya volvemos.